de estos programas que tenemos, vamos a estar tratando de darles herramientas para que lleguen lo mejor preparados posibles a estas audiencias orales. Entonces, dejo el piso a Carlos. Carlos, muchas gracias por participar nuevamente un año más con nosotros aquí en la gran familia de MUT. Te damos la bienvenida y te agradecemos el tiempo que nos das y que le das a los mutis para prepararse al máximo en esta sesión de audiencias orales que vamos a tener primero a nivel grupal y luego a nivel internacional. Bienvenido, Carlos. Pues muchas gracias a ti, Carlos. En efecto, un amigo muy estimado y muy querido. Pues estimados participantes del MUT, indudablemente que los juicios orales han llegado para quedarse. Y ahora todo relacionado con el mundo del derecho, pues va a tener que introducirse en este campo, adiestrarse para saberlo manejar, porque se diferencia de los juicios escritos que se venían manejando por mucho tiempo en el país, y por lo tanto hay que adquirir nuevas competencias. Hoy vamos a hablar de tres de ellas. Comunicar, dirigida principalmente a hablar en público, que es justamente lo que tenemos que hacer en los juicios orales. Escuchar, que juega también un papel muy importante, porque para oír a la contraparte y poder refutar en forma apropiada necesitamos escuchar con eficacia. Y finalmente, debatir. Y aunque estas tres competencias son primordialmente usuales en los juicios orales, también para la competencia a la que ustedes están preparándose para intervenir, pues también van a tener un papel importante. Y empezando por la parte de comunicar. Bueno, pues podríamos decir que claro que no sabemos comunicar, lo hacemos todos los días, pero en cuanto a hablar frente a grupos, hablar en público, solemos tener muchos vicios, solemos tener muchos malos hábitos, muchos temores que hacen que nuestra capacidad de comunicación se vea reducida. Esto me trae a colación un entrevista que leí en una ocasión de Peter Drucker, el famoso gurú de los negocios en Estados Unidos, autor de más de 30 libros, todos ellos éxitos internacionales de librería, que comentaba que siendo muy joven acudió a la ópera y escuchó Falstaff, y le gustó tanto aquella obra que decidió averiguar sobre su autor. Y así se enteró que Giuseppe Verdi compuso esta ópera cuando tenía más de 80 años de edad, siendo que desde mucho tiempo antes tenía ya fama internacional y fortuna, y que cuando le preguntaron a Verdi por qué a esa edad, sin ninguna necesidad aparente, se había lanzado a la ardua tarea de componer una nueva ópera, contestó que él como compositor toda su vida había buscado la perfección, pero que ésta invariablemente se le había escondido, y que consideraba que si la vida le daba tiempo y energía, debía continuar en esa búsqueda. Y Peter Drucker se dijo que él también, a partir de ese momento, todo lo que emprendiera en su vida iba a buscarlo en áreas de la perfección, aún sabiendo que esta nunca iba a ser alcanzable. Y pues bueno, si no podemos en la comunicación alcanzar la perfección, sí podemos alcanzar la excelencia, y para ello necesitamos adiestrarnos en los conocimientos correspondientes. En una ocasión, estando Pablo Picasso cenando tranquilamente en un restaurante en París, se le acercó una dama norteamericana con una hoja y una pluma y le dijo: maestro, ¿no me sería usted tan amable hacerme un pequeño dibujo? Yo con mucho gusto se lo pago. Picasso aceptó, hizo unos cuantos trazos, lo firmó, se lo regresó y le dijo: son $10,000, señora. Pero ¿cómo, maestro? Pues si no se ha tardado usted ni un minuto. No, discúlpeme, le dijo Picasso, me he tardado 40 años. Y es que en efecto, alcanzar la excelencia en el arte requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, empeño, pero el punto de partida es el conocimiento de la técnica. Picasso difícilmente habría alcanzado la altura que logró sin el tiempo que dedicó en el Instituto de Bellas Artes de Barcelona a adiestrarse en las técnicas. Entonces, en el arte de comunicarnos también hay técnica que podemos adquirir, y parte de ella vamos a narrarla en este espacio.
Y bueno, siempre que nos colocamos frente a un grupo para dirigirles la palabra, pues lo que buscamos es convencerlos y agradarlos. Y para esto tenemos que tener en cuenta que toda intervención frente al grupo va a pasar por estas 3 etapas de las cuales vamos a ir hablando. El inicio juega un papel fundamental en cualquier presentación. Hay que tener en cuenta que las personas que nos van a escuchar están pensando en algo antes de que lleguemos a tomar la palabra, y normalmente pensando en cosas que les preocupan, les interesan, les conciernen, de manera que quien expone siempre va a tener un serio contrincante en la mente de sus oyentes. Por lo tanto, si no arranca con una idea interesante, atractiva, llamativa, va a ser muy difícil que las meta rápidamente al mensaje. Por ello hay que olvidarse toda clase de excusas, de explicaciones, de aquello que yo no soy muy buen orador, no me dieron tiempo para prepararme. Todo esto invita al público a perder atención en lo que le vamos a decir. Incluso los agradecimientos, que de tanto que se han escuchado han perdido toda credibilidad. Aquello de, pues yo en primer lugar quiero agradecer el altísimo honor que se me confiere al permitirme dirigirme a un grupo de personas tan brillantes como todos ustedes. Suena a billete de 3 pesos, nadie cree en eso, no sirve de nada. Entonces vamos a buscar algo realmente interesante. Gabriel García Márquez decía que lo que más trabajo le costaba al hacer una novela era el primer párrafo, pero que estaba convencido de que si ese primer párrafo era bueno, la novela iba a tener éxito. De igual manera, si nuestra primera idea al arrancar el mensaje es provechosa, seguramente el público se va a interesar por lo que le vamos a decir. Fórmulas para empezar hay tantas como nuestra imaginación nos dicte, pero vamos a referirnos a algunas que nos pudieran servir de guía. Una frase célebre: miles de hombres y mujeres nos han dejado verdaderos compendios de filosofía en unas cuantas palabras. Este es un buen camino para empezar. Desde luego, una frase que venga al caso. No vale usar una frase que suene muy bonito, pero que no tenga nada que ver con el resto del mensaje. Tiene que ser como la puerta de entrada al mensaje. Además, si utilizamos este recurso, conviene a continuación citar a la autora, al autor, por justicia literaria, porque si es alguien muy destacado, estamos como hasta avalando la presentación. Y no tiene que ser algo, de hecho, muy complicado. Puede ser tan sencillo como una frase incompleta. Si empezamos diciendo, nos están haciendo mucho daño, la gente inmediatamente dice, ¿daño? ¿Quién? ¿Qué? ¿De qué habla? Pero en el momento en que se preguntaron esto, ya se les olvidó en qué estaban pensando, ya se metieron al mensaje. Y luego ya decimos la frase completa. Los desperdicios de papelería nos están haciendo mucho daño en los costos de operación. Se puede empezar también con una anécdota cómica. Esto, por ejemplo, entre los norteamericanos es muy usual, pero es desarma de 2 filos, porque seguro que habremos escuchado un chiste contado por una persona muy graciosa, en un momento muy oportuno, todo el mundo se ataca de risa. El mismo chiste contado por una persona menos graciosa, en un momento menos oportuno, y apenas si sale una que otra sonrisa. Y si queremos hacer reír y no logramos más que sonrisas aisladas, nos vamos a sentir mal, pero el público también. Porque como parte de los oyentes que el expositor se quiera hacer chistoso, si no tiene la gracia para hacerlo, resulta desagradable. Podemos también empezar con algo insólito, algo poco conocido. El primer presidente de un país que se subió a un avión fue Francisco Madero, que en 1912 circunvoló la Ciudad de México en un avión hecho 100% en México. Desde luego, si decimos algo insólito así, tiene que tener esto conexión directa con lo que vamos a decir a continuación. Decíamos que este inicio tiene que ser una introducción, un punto de apertura hacia el mensaje que vamos a presentar, pero va a jugar un papel muy importante que arranquemos atrapando inmediatamente el interés del público. Vamos a la siguiente parte: ¿cómo armar un mensaje que resulte realmente convincente? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener muy claro el objetivo de la presentación. ¿Qué es lo que queremos lograr? Es conveniente que este objetivo lo escribamos como una oración. Una oración es un pensamiento muy completo, tiene sujeto, verbo y predicado, y nos deja muy claro qué es lo que queremos conseguir. Lo siguiente sería seleccionar, escoger el tema a tratar. Normalmente la ocasión nos marca el tema. En un juicio oral, pues estamos defendiendo a una persona, pues la defensa de la persona lógicamente es el tema a tratar.
pero puede resultar también que nos inviten a hablar en alguna ocasión, nos pedirán que hablemos seguramente de algo de lo que se sabe que tenemos experiencia o conocimientos, y lo más cómodo, pero lo menos frecuente, es que nos inviten a hablar y nos dejen en libertad de hablar de lo que querramos. En cualquiera de las circunstancias es fundamental que de antemano averigüemos frente a quién vamos a hablar. ¿Cómo va a estar constituido nuestro público? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Qué tanto saben del tema? Gustos, aficiones, intereses, problemas. Entre más información tengamos de nuestro público, tanto mejor, porque vamos a poder establecer un puente entre lo que yo sé del tema y lo que el público quiere saber o le gustaría saber o necesita saber. Pero para ser asertivos tenemos que conocer previamente frente a quién vamos a hablar. Con estos elementos, ahora sí, tomamos papel y lápiz y nos ponemos a hacer una lluvia de ideas, pasando al papel todos los aspectos que sobre el tema se nos vayan ocurriendo. Y terminado esto, vamos ahora a seleccionar de ahí lo que vamos a requerir. Y no se necesita mucho material. Para hablar 15, 20 minutos con 4, 5 ideas, tenemos material más que suficiente. De hecho, el público no tiene capacidad ilimitada para recordar cosas. Vamos a darle mejor pocos aspectos y sobre esos vamos a tratarlos a profundidad, vamos a darles información convincente, amplia, interesante, pero no les hablemos de demasiadas cosas porque si no las pierden. Si de algún producto, servicio, plan tenemos 20 ventajas, escojamos las 3 o 4 de mayor beneficio para ese público en particular y sobre esas nos concentramos para que el público ya realmente se lleve algo que auténticamente le sirva. Escogidas las ideas que vamos a tratar, hay que darles secuencia, una secuencia lógica que le facilite al público la captación del mensaje. Justamente esa secuencia sirve para llevar como de la mano al público rumbo a la finalidad que nos trazamos como razón de ser de la presentación. Muy útil que en nuestros mensajes utilicemos ejemplos, historias, anécdotas, vivencias. A través de esto hacemos muy fácil de entender el mensaje. Es mucho más entendible algo que se platica a través de un ejemplo, a través de un cuento, a través de una vivencia personal, que a través de elementos puramente teóricos. Entonces, el usar ejemplos, historias, anécdotas siempre va a enriquecer el mensaje, lo va a hacer más atractivo y lo va a hacer más fácil de retener. Y la recomendación de que en todo esto seamos nosotros mismos, usemos nuestra personalidad. Esa es única, esa nos hace diferente a todo mundo. Quien expone no es un declamador, no es un actor que viene a hacer o a decir lo que le escribieron o lo que otra persona le pide que haga. Es una persona que viene a expresar sus propias ideas con su propia manera de ser. Entonces, no tratemos de imitar a nadie más, aunque hayamos visto un orador que se ve que es muy bueno, yo voy a tratar de hacerlo como él. No, eso le funciona a esa persona porque va con su manera de ser. Nosotros sí, acerquémonos al conocimiento de las técnicas para hablar en público y con esas técnicas, pero siendo nosotros mismos lo más naturales, lo más usando en mayor calidad nuestra personalidad, vamos a hacernos distintos, interesantes, vamos a hacernos más convincentes. ¿Por qué no nos está pasando? Bueno, con todo esto ya tenemos el mensaje armado. Viene ahora una parte básica y fundamental para poder tener éxito. Práctica y práctica y practicar el mensaje. No existe escapatoria. Los grandes oradores de todos los tiempos han confesado que sus grandes éxitos han sido producto de una amplia y reiterada práctica del mensaje. Una y otra vez en voz alta para que el oído se vaya acostumbrando al mensaje. Si lo podemos grabar, tanto mejor. Ahora es relativamente fácil porque prácticamente ya cualquier celular nos permite grabarlo. Grabemos nuestro mensaje y luego lo reproducimos. Nosotros vamos a ser el mejor juez de cómo está sonando aquello. Si no, sentemos a un público, la familia, los amigos, hagamos una práctica frente a ellos pidiéndoles que al final nos hagan preguntas. Esas preguntas nos van a dar la pauta de qué se puede mejorar, qué hay que corregir, qué hay que añadir o cambiar en el mensaje. Y al decir que lo estamos practicando en voz alta, para nada les recomendaría que intentáramos memorizarlo palabra por palabra.
Esto es sumamente peligroso, es hacer una cadena de eslabones. Se pierde una sola palabra, se rompe la cadena y nos quedamos mudos sin saber qué decir. Las ideas y en el orden en que queremos presentarlo, eso sí, lo tenemos en la mente, pero con las palabras vamos a jugar. De hecho, de un ensayo a otro cambiemos de vocabulario. Así vamos a tener muchas palabras a la mano para que si a la mera hora una se atora, otra con la que hemos practicado entra en juego y el mensaje sigue fluyendo con toda facilidad. Y vamos ahora justamente a la tercera etapa, al final del mensaje. Y aquí también vamos a cerrar con una frase, con una idea, con un pensamiento atractivo, interesante, llamativo, que deje como ese dulce sabor de boca que deje el postre después de comer. Muchas veces, si después de la comida no tomamos un postre, no tomamos un café, sentimos como si no hubiéramos comido. Lo mismo sucede si lo último que dice la persona que expone carece de fuerza, carece de dinámica, 5 minutos después la gente se está preguntando de qué hablamos. Pero si los dejamos con una última idea atractiva, van a recordar a través de ello el mensaje. La gente como que recuerde el mensaje de atrás para adelante. Entonces necesita un punto de apoyo final para atorarse en el recuerdo del mensaje. El consabido muchas gracias, que se usa con mucha frecuencia, pues sin ser un pecado capital, tampoco es la frase más feliz. Muchas veces hasta borra un poco de la memoria del público la última idea. Entonces no es realmente necesario usarla, casi podríamos decir que lo deseable es no emplearla. Pero también ese final hay que recalcarlo, porque si no el público lo puede perder. Si lo pegamos a la última parte del mensaje y la gente se queda con la duda, por ejemplo, ante un público presencial que suele aplaudir, ¿ya habrá terminado o le falta algo más? Pero existe un camino para resaltar ese final a través de simplemente una pausa y un cambio de entonación. Terminamos el desarrollo del mensaje. Nos quedamos callados 2, 3 segundos y soltamos con fuerza la última idea y de esta manera todo mundo la capta, todo mundo la recoge y si incluso estamos ante un público presencial vamos a provocar inmediatamente un aplauso. Pero tenemos que manejarlo de esta manera, aún en el caso en que no vaya a haber aplausos. Para que ese final se quede bien atorado, hay que manejarlo de esta manera. Y bueno, fórmulas para terminar hay tantas como nuestra imaginación también nos dicte. Podemos usar varias de las recomendadas también para el inicio, pero podríamos pensar también en una exhortación, una invitación a que el público haga, piense, torne como lo recomendamos a lo largo del mensaje. Podemos dejarlos con una interrogante abierta para que se queden pensativos alrededor de esto con una última pregunta. Una buena manera de cerrar es un resumen. Si dejamos con unas cuantas palabras, colocamos en la esencia del mensaje y con eso cerramos, nos vamos a garantizar que la idea principal, el concepto fundamental del mensaje se quede bien atorado en la mente del público y de esta manera fácilmente recuerdan todo lo que les dijimos. Pero es importante que cuidemos cómo cerramos nuestro mensaje. Y vamos ahora al otro lado de la ecuación. La comunicación es una calle de 2 vías en donde en un momento dado nos toca ser el emisor del mensaje, pero en muchos otros casos el receptor. Y sabremos escuchar bien. Déjenme platicarles que en una ocasión, no hace mucho tiempo, un joven con zapatos tenis, pantalón de mezclilla, camisa deportiva, gorra de béisbol y un estuche al hombro, se presentó en una de las estaciones más grandes del metro de la ciudad de Washington, se ubicó en uno de los pasillos con más circulación, colocó frente a él un bote de lámina abierta, abrió su estuche, sacó un violín y durante cerca de 2 horas estuvo interpretando varias obras de música clásica. Durante ese tiempo circularon frente a él 1097 personas, de las cuales solo 30 se detuvieron más de un minuto a escucharlo. Y al final de su audición había recabado en el bote $32. Este mismo hombre, la noche siguiente, pero ahora vestido de frac, se presentó en el Kennedy Center for the Performing of Arts
en el auditorio principal, en donde las 2,450 butacas estaban ocupadas por personas que habían pagado cuando menos $100 por su boleto para escuchar el mismo concierto de la tarde anterior en el metro. El músico que hizo estos dos conciertos fue Joshua Bell, un violinista de fama internacional, y los dos conciertos fueron ejecutados en un violín Stradivarius valuado en $3,5 millones. La conclusión de este experimento conducido por el Washington Post nos podría llevar a imaginar que los usuarios del metro de Washington tienen muy mal oído musical. La verdad es que no solo para la música, sino desgraciadamente para las palabras que nos presentan los demás, solemos tener mal oído, solemos prestarle poca atención. Las universidades de Estados Unidos que se han dedicado a estudiar esto llegan a la conclusión de que sin algún entrenamiento solo empleamos un 25% de nuestra capacidad de escucha. ¿Por qué este porcentaje tan bajo? Bueno, en primer lugar, porque nadie nos ha enseñado. En la casa, en la escuela, nos enseñan a hablar, a leer, a escribir, pero muy pocos de nosotros, si no es que ninguno, hemos recibido un entrenamiento formal, una capacitación académica sobre este quehacer de escuchar, siendo que en cualquier día dedicamos más tiempo a escuchar que el tiempo sumado que dedicamos a hablar, leer y escribir, y sin embargo de esta importante habilidad no estamos preparados. Otra razón por la que no escuchamos bien es que pensamos más rápido de lo que hablamos. De hecho, 3 a 5 veces más rápido. Esto funciona cuando estamos en uso de la palabra a nuestro favor. Nos sobra tiempo mental y podemos ir pensando en lo que vamos a decir a continuación. Pero cuando estamos escuchando, normalmente trabaja en contra nuestra. Nos sobra tiempo mental y nos ponemos a pensar en algo distinto a lo que nos están comunicando, y con aquello de que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Aquí, de hecho, quedamos mal con los dos, porque ni estamos prestando atención a la persona que nos está comunicando, ni estamos realmente pudiéndonos concentrar apropiadamente en lo que estamos pensando. Entonces, esto es un factor de problemas muy frecuente y vamos a hablar en un momento de cómo podemos resolver esta problemática. Otro cuidado que hay que tener es el hecho de que el que haya habido un intercambio de palabras para nada garantiza que haya habido una comunicación eficiente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que trabaja para nosotros, un mensajero, al que le damos una instrucción y luego con el dedo índice, porque es muy importante hacerlo así, le decimos, ¿me entendiste, verdad? El otro dice, sí, 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 cómo no. Se va y hace una cosa diferente a la que le pedimos. Y luego vienen las aclaraciones. Pero si yo te dije, es que yo entendí. Entonces hubo un intercambio de palabras, pero no hubo una comunicación adecuada. Y esto es causa de muchos problemas entre la pareja, en la familia, en la vida social y no se diga en la vida laboral. Y causa desavenencias y causa problemas y causa retrasos en los trabajos y en las relaciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que el que hayamos intercambiado palabras con una persona no siempre garantiza que realmente haya habido una comunicación eficiente. Y también en un momento dado vamos a hablar de cómo cerciorarnos de que este problema no se presente. Y vamos ya justamente a los medios a través de los cuales podemos mejorar nuestra capacidad de escucha. El punto de partida es encontrar la necesidad de escuchar. Si no partimos de aquí, no vamos a ningún lado. Y esta necesidad puede partir de la persona o puede partir del mensaje. Si quien me está hablando es una persona que estimo, que admiro, que quiero, el padre, el hermano, el abuelo, el amigo, el maestro que respeto, bueno, por ser quien es la persona que me habla, le voy a poner atención. En otros casos se puede dar el hecho de que la persona que me está hablando pues es un relativo desconocido, pero lo que está diciendo siento que me puede ser de utilidad. Entonces el mensaje, el que me invita a poner atención.
Claro, la circunstancia ideal se da cuando se conjuga que la persona que me habla es alguien a quien admiro, respeto, considero, pero además me está diciendo algo que siento que le puedo sacar provecho, pues tengo todas las probabilidades de poner atención. Pero así como se da el caso todo positivo, fácilmente se puede dar el todo negativo. La persona que me habla es para mí un desconocido y además está hablando de algo que yo no le veo utilidad. Pero bueno, ya estoy en el curso, ya estoy en la reunión, ya estoy en la asamblea, ya estoy en la junta. Pues bueno, se vería muy mal que de repente me parara yo y me saliera, pues ya me voy a tener que quedar ahí. Hombre, algo de bueno debe haber en la persona que está hablando, algo de útil en lo que dice, aunque sea para incrementar mi acervo cultural. Pero necesitamos partir de encontrar la necesidad de escuchar. Algo que también mejora mucho nuestra capacidad de escucha es la retroalimentación. En el ejemplo que poníamos de la persona a la que le dábamos una instrucción, en lugar de decirle, me entendiste, si le decimos, a ver, repíteme lo que vas a hacer, en el momento que la otra persona pone en sus palabras la instrucción, podemos estar seguros de que ha entendido o si no, es el momento apropiado para las aclaraciones. Por eso, si algo que nos comunica no nos ha quedado muy claro, no lo hemos entendido muy bien, un profesor que nos da una clase y algo que dijo no lo capté, no lo entendí bien, pues no hay como preguntar lo que usted quiso decir es esto o esto, o lo que tú piensas que hagamos es de esta u otra manera. Incluso al preguntar de esta manera, estamos poniendo en nuestras propias palabras el mensaje de la otra persona, con lo que estamos ya facilitando la captación del mensaje porque ya le hemos traducido a nuestro propio idioma. Entonces, preguntemos, retroalimentemos para asegurarnos que hemos captado bien lo que nos dicen. Si pensamos en un aeropuerto en donde con diferencias prácticamente de segundos están despegando y aterrizando aviones, pues podríamos pensar que allá arriba en el aire, en las inmediaciones del aeropuerto, hay casi un enjambre de aviones. Y nunca se sabe de un choque de aviones en las inmediaciones de un aeropuerto. Tal vez esto, una de las razones, pueda partir de una costumbre de retroalimentación establecida por la aeronáutica desde sus principios, en donde el piloto, antes de arrancar los motores del avión, entra en contacto con la torre de control, recibe instrucciones de cómo hacer su despegue y repite esas instrucciones. Carretea el avión y antes de despegar vuelve a entrar en contacto con la torre de control, vuelve a recibir instrucciones de cómo hacer el despegue y vuelve a repetir esas instrucciones. Y de esta manera, controlador y piloto se garantizan que están en un pleno entendimiento. Y a través de esto, la retroalimentación, pues es uno de los factores que tal vez hagan que la aeronáutica sea hoy en día uno de los medios más seguros para viajar. Entonces, vale la pena que la utilicemos. Es fundamental también que separemos a la persona del mensaje. Muchas veces prevaluamos a la persona que nos va a hablar si no nos simpatiza o si sentimos que tiene creencias o trabaja en lugares ajenos o contrarios al nuestro, pues de entrada ya lo descalificamos, ya pensamos que no vale la pena escucharlo o ya lo escuchamos con un espíritu muy negativo. O puede darse también el caso contrario, que pensamos que la persona es realmente un sabio en la materia y que todo lo que dice es la verdad y nada más que la verdad, y entonces estamos dispuestos a creerle todo. Hay que tener en cuenta que nadie es dueño de la verdad absoluta y nadie con buena voluntad se va a equivocar al 100% en lo que dice. A veces pensamos que una persona inexperta pues difícilmente va a poder colaborar con algo valioso en alguna discusión. ¿No es así? Por ejemplo, hoy en día es muy frecuente ver en los edificios modernos los elevadores panorámicos. Estos elevadores fueron en realidad inventados por un jardinero. El primero de ellos se construyó en el Hotel El Cortés en San Diego, California. Estaban remodelando el hotel y habían decidido colocar un nuevo juego de elevadores. Y una tarde en que el dueño del hotel y el arquitecto ya habían definido sobre el plano el lugar para la ubicación de los nuevos elevadores, donde había que romper las losas de los pisos para hacer el cubo del elevador, pasó el jardinero, se quedó viendo el plano y les dijo: oigan, atrás de la pared donde piensan poner los elevadores están los jardines del hotel. ¿Por qué no ponen los elevadores por fuera y hasta les ponen unas ventanitas
de manera que cuando las personas vayan subiendo pueden ver los jardines del hotel, y producto de la opinión de un jardinero nacieron los elevadores panorámicos. De igual manera, pensar que el experto nunca se equivoca tampoco es cierto. En la Navidad de 1874, Tchaikovsky invitó a Rubinstein, que era el pianista más destacado de Rusia y tal vez de toda Europa, al Conservatorio de Música de Moscú. Tchaikovsky acababa de componer su concierto para piano y orquesta número 1 y tenía la ilusión de que Rubinstein lo estrenara. Una vez que Tchaikovsky ejecutó el concierto en el piano, Rubinstein le dijo que pues le parecía una pieza medio pobretona, medio carente de fuerza, que tenía poca dinámica, que eso no iba a gustar mayormente, que si quería que él lo estrenara, pues tendría que reescribirlo casi completo, que tal vez solo unos compases se podrían salvar. Esto hirió profundamente el ego de Tchaikovsky, quien le dijo que no le iba a cambiar una sola nota al concierto y que tal y como estaba lo iba a estrenar con otro pianista. Hoy en día, el concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky sigue siendo en este tipo de conciertos de los que más se interpreta a nivel mundial, de manera que los expertos también se pueden equivocar, de manera que tenemos que oír a la persona sin prejuzgarla antes de que escuchemos realmente la valía de su mensaje. Otro problema por el que no escuchamos bien es que solemos anticiparnos. Si nos sentimos expertos en una materia y alguien nos empieza a plantear un problema, muchas veces hasta lo interrumpimos. Y decimos, no, ahorita, ya no sigas, ahorita te explico qué es lo que tienes que hacer. A veces no somos tan descorteses y no lo interrumpimos de viva voz, pero mentalmente decimos, sí, ahorita le voy a explicar que lo que tiene que hacer es esto y aquello, y el otro apenas a lo mejor está planteando los antecedentes para llegar realmente al fondo de la cuestión y nosotros ya no lo estamos escuchando porque ya estamos pensando en la respuesta que vamos a dar. Entonces hay que permitir que la persona termine de hablar para luego opinar. También nos habrá pasado estar en un grupo de amigos y estamos nosotros comentando algo y de repente alguien en el grupo dice, espérame, con relación a los que acabas de decir, déjame comentarles que ayer me encontré a Miguel y me dijo que debíamos hacer y todo, y se sigue, hable y hable. Y nosotros decimos, pues si yo estaba hablando, este cuate me robó la palabra, qué desagradable situación, quedamos molestos e incómodos y esto se da con cierta frecuencia. No hay que interrumpir a la persona, hay que dejar que termine de hablar y una vez que terminó ya podemos decir, oye, por cierto, con relación a lo que dijiste, me encontré a Miguel y ya contamos toda la historia, pero no interrumpamos a la persona sin dejar que termine de su parlamento. Entonces, no nos anticipemos, escuchemos hasta el final lo que dice la persona para formarnos una opinión y poder dar incluso nosotros nuestro propio punto de vista. ¿Se acuerdan que decíamos que nos sobra tiempo mental porque pensamos más rápido de lo que el otro puede hablar? Lo que tenemos que hacer es seguir pensando en aspectos relacionados con lo que nos dice, para aprovechar de esa manera el tiempo mental sobrante, es decir, ponernos a pensar, bueno, esto que me está diciendo yo lo puedo aprovechar de tal o cual manera, o esto le será interesante a fulano, se lo voy a comentar, mira, esto me puede también ser útil para tal o cual caso, o esto se parece o se diferencia de lo que escuché el otro día, pero estamos pensando en cosas relacionadas a lo que nos están diciendo. De esta manera no permitimos que el cerebro se fugue, porque si no, pues nos ponemos a pensar en cosas completamente ajenas a las que nos dicen y entonces ni captamos bien ni podemos concentrarnos en nuestro pensamiento. Entonces, muy importante que sigamos pensando en cómo aprovechar lo que nos están diciendo para no darle a la mente espacio para que se ponga a pensar en otra cosa. Y también hay que cuidar las reacciones emocionales. Si alguien opina en forma contraria a la nuestra, como que ya luego nos queremos poner los guantes de box y lanzarnos a golpear al otro, y la otra persona probablemente no quiere armar ningún pleito, simplemente piensa diferente a nosotros, pero nosotros nos sentimos agredidos y luego queremos reaccionar. Y a veces cuando dejamos que los sentimientos fluyan inmediatamente por la boca, vamos a decir cosas que dañan, estropean profundamente las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones de trabajo. Entonces,
nunca dejemos que nuestros sentimientos broten directamente por la boca. Siempre dejemos que suban al cerebro, que se analicen un momentito y después ya los dejamos salir por la boca, porque entonces vamos a decir algo más inteligente, más capaz, y probablemente no provoquemos estos daños que suelen sucederse cuando simplemente los sentimientos brotan inmediatamente. Es más, aunque el otro abiertamente esté tocando nuestro punto de vista, si nos calmamos y nos tranquilizamos un poquito y pensamos con un poco de calma lo que vamos a decir, vamos a dar una respuesta más satisfactoria, más provechosa para nuestra causa. Entonces, no dejemos que se nos suba la sangre a la cabeza y dejemos brotar los sentimientos inmediatamente por la boca. Y algo muy útil para escuchar bien es tomar notas. Al tomar notas, estamos quedándonos con una constancia escrita de lo que se dijo. Vamos a poder después analizar, estudiar lo que se nos presentó, lo podemos recordar como un antecedente para una nueva intervención o para un nuevo tratamiento del tema, para elaborar nosotros después a lo mejor algún trabajo, puede sernos muy útil. En la escuela es fundamental para después estudiar con más cuidado lo que nos presentó el maestro, entonces puede sernos de suma utilidad, pero además esto tiene varias ventajas. En primer lugar, vamos a usar más sentidos, porque para escribir necesitamos usar la vista, necesitamos usar el tacto para resbalar la pluma o el lápiz sobre el papel, y entre más sentidos se involucran en el proceso de comunicación, más se enriquece este. Y todavía hay una ventaja adicional. Para escribir tenemos que usar tiempo mental, que se acuerdan que nos sobra porque pensamos más rápido de lo que el otro puede hablar. Entonces, una buena manera también de ocupar ese tiempo mental es justamente a través de tomar apuntes. Entonces, esto de anotar lo que nos están diciendo es muy provechoso realmente para enriquecer nuestro proceso de escucha. Y también cuidar la semántica, es decir, el significado de las palabras. Si llegamos a una ferretería y le decimos al dependiente, tráigame un depósito para líquidos, pues bueno, cualquiera de estas tres cosas que traiga, él cumplió con su cometido, pero hay una gran diferencia entre la cantidad de líquido que podemos guardar en una taza y en un tambo de 200 litros. Cuando doy cursos sobre esta escucha eficiente, suelo en esta parte platicarles que la última vez que estuve en Saltillo, fui a comer a un restaurante que está ubicado en una casa antigua. Y luego les pregunto a los participantes, a ver, ¿de qué antigüedad te pareció la casa? Y hay quien dice 30 años, hay quien dice 70 años, hay quien dice 120, hay quien dice 200, pero normalmente estamos creando opiniones muy divergentes. Es distinto decir, fui a comer a un restaurante que está ubicado en una casa con 250 años de antigüedad, que decir una casa antigua, porque ese antiguo cada quien lo puede interpretar de forma diferente. Y si la antigüedad de aquello que estamos diciendo es algo importante en la comunicación, pues ya sembramos ideas diferentes según la mente de cada oyente. Entonces, aquí también es útil en muchos casos retroalimentar, preguntar, oye, ¿de qué antigüedad estamos hablando para que nos entendamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que las palabras tengan el mismo significado en la mente del emisor y en la del oyente. Y finalmente, pero no menos importante que todo lo anterior, la comunicación necesita un ambiente propicio. Está la familia viendo la película, faltan 5 minutos para que se termine, está por descubrirse quién es el asesino. Llega el hijo, papá, ¿me prestas el coche? Sí, llévatelo. Y 10 minutos después sale el papá y dice, oye, ¿y el coche? Pues se lo llevó tu hijo. ¿Cómo que se lo llevó? Pues siquiera me lo hubiera pedido, ¿no? Pues si tú se lo diste. ¿Yo? ¿A qué horas? El hombre estaba en otra cosa. Seguro nos habrá tocado ir a ver a un amigo, una amiga que está escribiendo algo en la computadora. Le decimos, oye, te quiero comentar. Sí, 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 sigue, escribe y escribe. Oye, pero es que esto que te quiero comentar es importante. Sí, 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 te oigo y sigue duro y dale en la computadora. Pues no es cierto. O va a cometer un bolón de errores de ortografía en lo que esté escribiendo y no nos va a oír nada. No va a haber comunicación.
Y nosotros mismos, si queremos escuchar bien a una persona, hay que desentendernos de cualquier otro quehacer, sentarnos frente a la persona y a ver, ahora sí, dime, platícame y comentamos los asuntos. Pero si estamos en otras tareas, realmente estamos mentalmente en otro lado y no vamos a escuchar bien. Entonces hay que procurar que el ambiente sea propicio para la escucha. Y vamos a la tercera y última competencia de la que habíamos mencionado, que vamos a tratar esta tarde. Y vamos a hablar sobre este esgrima de las palabras, como podríamos llamar al debate. Algo en lo que ustedes van a tener que participar. Y pues, ¿qué es prácticamente un debate? Bueno, pues algo que se causa cuando hay una diferencia de opiniones entre dos grupos o entre dos personas o más personas incluso involucradas. Y es un proceso emotivo, porque mis puntos de vista van a ser atacados por el contrario, y yo tengo la necesidad también de atacar al contrario para demostrar que lo mío es lo correcto y lo de él es lo equivocado. Entonces esto crea una sensación emocional fuerte, una tensión a lo largo del proceso, y va a ser un proceso en el que van a entrar en juego las habilidades mentales y las habilidades de comunicación, o sea, una mente ágil, abierta, dispuesta a captar con inteligencia y rapidez los conceptos, pero también con una capacidad adecuada, eficiente de comunicarse, ¿no? Entonces, estos dos factores son los que entran en juego en este proceso del debate. Y bueno, algo que nos va a ser muy útil para poder debatir en forma exitosa es tener un amplio conocimiento del tema. Entre más información y conocimiento tengamos sobre el tema, mejor preparados vamos a estar para debatir. Y aquí no solo tenemos que pensar en lo que nosotros opinamos, en lo que nosotros queremos decir, sino tener muy en cuenta siempre al contrario, porque el contrario va a buscar tropezarnos, va a buscar encontrar fallas en nuestros puntos de vista, y nosotros tenemos que hacer otro tanto con él. Entonces, no solo tenemos que pensar en nuestra propia intervención, sino también considerar mucho a la del contrario. Y bueno, el debate normalmente se divide en dos partes, una parte de expositiva y una parte de réplica, y en las dos va a ser fundamental el buen manejo de las técnicas para hablar en público, de las técnicas de la oratoria. Y el debate puede ser abierto cuando lo que se busca realmente es un acuerdo a fin de cuentas. A manera de ejemplo, podríamos pensar en una empresa que ha decidido poner una nueva instalación en otra población y ha escogido dos posibles poblaciones en donde pudiera establecer sus nuevas instalaciones, y destaca a dos grupos de colaboradores de la empresa para que vayan a cada una de estas ciudades a informarse de las facilidades, de las opciones favorables para el establecimiento en ellas. Y luego las junta en un debate en donde cada uno va a presentar las ventajas que considera que tiene la población en la que estuvo analizando. Y aquí finalmente pues se va a llegar a un acuerdo, porque finalmente la empresa va a definir una de las dos ciudades, y el perdedor pues no se va a sentir realmente mal, al contrario, va a llegar a un acuerdo, porque a fin de cuentas ambas partes buscan que la empresa reciba la mejor solución para el establecimiento de sus instalaciones. Entonces aquí al final es un debate en donde se busca llegar a un acuerdo y no hay un derrotado y un ganador propiamente como tal. En cambio, en el debate cerrado, aquí sí es buscar la victoria a toda costa. Este caso clásico, pues son los debates políticos, en donde incluso nunca se va a aceptar la derrota. Si hubo un debate entre candidatos y después los medios dan por ganador a uno, pues el perdedor o los perdedores inmediatamente van a alegar que son los medios que están erróneamente manejando los resultados de aquello, que ellos fueron los verdaderos ganadores, porque en el debate cerrado el que se reconoce su derrota, pues ya desde ese momento está descalificado. Entonces esto nunca se va a aceptar. Pero además aquí no debemos perder ni segundos en tratar de convencer al contrario de nuestros puntos de vista. Él va a estar afianzado, como decíamos, en ellos, y ¿para qué perdemos el tiempo en eso? Vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra habilidad para convencer a los terceros.
En el caso de una competencia como la que ustedes van a enfrentar, pues es el jurado, en otras ocasiones será el público presente, en el ámbito político es el público elector, o sea, siempre es a terceros a los que tenemos que convencer, no al contrario, tenemos que demostrar que el contrario no está aportando la mejor solución y que nosotros sí tenemos la que va a dar mejor resultado, pero vamos a convencer a personas ajenas al contrario. Y bueno, la parte expositiva, pues es una parte muy similar a la preparación, elaboración de un mensaje para hablar en público. Tuvimos tiempo para prepararnos, para armar nuestro mensaje, para estructurarlo con un buen principio, un buen final, las ideas bien estructuradas, bien ensayadas, algo de impacto para que realmente logremos despertar el interés justamente de los terceros, con pruebas muy contundentes que realmente dejen sólidamente la idea de que lo que estamos presentando es lo más adecuado. Y aquí va a ser muy importante que dejemos nuestro argumento principal al final. Acuérdense que decíamos hace un rato que el final es lo primero que la gente recuerde, es lo que la gente tiene más a la mano. Si en un momento dado queremos vender un producto y tenemos un producto que es de color rojo y otro de color azul y nos interesa más que se venda más el azul, pues la manera de lograrlo es preguntarle al cliente, ¿lo quiere usted rojo o azul? Dejando el azul al final, porque es lo que le queda más fresco a la gente en la mente y es por lo que normalmente más fácilmente se van a decidir. Entonces, por eso el argumento de más peso, el argumento más importante, hay que dejarlo al final. Pero aquí tenemos que tener un cuidado particular porque en el caso de debate los tiempos son muy exactos. Para que sea equitativo para todos, se establecen los tiempos de exposición muy fijos y acabado el tiempo, el moderador nos interrumpe, nos cierra el micrófono, no hay manera de seguir adelante. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de ubicar bien nuestro mensaje en cuanto a tiempo para que sí quepa la idea final, porque no vaya a ser que se nos vaya el tiempo y ya no quepa dentro del tiempo la idea final y era la idea más importante y la tendríamos que dejar fuera. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado aquí en el manejo del tiempo para asegurarnos que el final sea el más contundente, pero que entre dentro del tiempo que tenemos asignado. Y el uso de ejemplos, recuerden que decíamos hace un rato que eso facilita mucho la comunicación, la gente entiende más fácil las cosas a través de ejemplos, a través de vivencias, a través de situaciones que se han dado en una persona, en una circunstancia, en un momento, es mucho más fácil de entender eso que a través de razonamientos, entonces usemos los ejemplos. Y pues aquí va a entrar en juego la razón y la emoción. Lo ideal sería que estuvieran balanceados, pero la realidad es que la carga emotiva es mucho más impactante. La carga emotiva entra a través del corazón, a través de la parte emocional del oyente, en cambio la racional entra a través del cerebro. Y el cerebro es un juez que pesa, mide, analiza, compara, es difícil de convencer. En cambio, el corazón, donde solemos ubicar a la emoción, es amigable, abierto, recibe con facilidad los aspectos que se le presentan. Entonces, la carga emotiva siempre va a tener más impacto y debemos usarlo de esta manera, pero también sin olvidarnos de la carga racional, porque también tenemos que sustentar lo que estamos diciendo en pruebas fehacientes. Y algo que también tenemos que hacer de nuestra exposición es hacerle de abogado del diablo, porque sabemos que el contrario va a buscar todas las fallas, todos los puntos contrarios a los nuestros para atacar por ahí. Entonces debemos como prepararnos analizando nuestro mensaje como si fuera el mensaje del oponente, como decíamos, como abogados del diablo, ¿dónde le busco fallas? ¿Dónde le busco puntos poco bien estructurados? Para que al analizar con esta visión nuestro mensaje, nosotros mismos vayamos descubriendo dónde tenemos que apuntalar más nuestro mensaje para darle menos oportunidades, al contrario, que tenga puntos para rebatirnos. Y bueno, la réplica es la parte más interesante y más difícil del debate, porque aquí sí no hubo oportunidad de prepararla del todo.
aunque sí podemos hacer un trabajo previo, sí podríamos pensar, bueno, si el contrario se va por este lado o escoge defender este punto o va fundamentalmente a hacer alusión a este otro, podríamos pensar, calcular por dónde se va a ir el contrario y tener hasta ya como apuntes. Si se va por este lado, por aquí lo ataco. Si se va por este otro lado, entonces tengo que replicarle de este lado. Entonces podemos sí hacer como una averiguación previa que desde luego no va a cumplir con el 100% de las expectativas, pero que cuando menos nos puede abonar al terreno mucho si hacemos este trabajo previo. Y aquí vamos a necesitar escuchar muy bien para saber realmente cuáles son los puntos en los que nos tenemos que concentrar, porque pues lo que tenemos que encontrar cuanto antes son las debilidades del contrario, para hacerlas ver, para remachar sobre ellas, porque es donde tenemos más oportunidades de salir ganadores. Y sus fortalezas, que seguramente las va a tener, pues también como minimizarlas, como decir que esté exagerando en que eso es muy importante, que no lo es tanto. En cambio, en las debilidades, sí, ahí vamos a golpear, ahí vamos a concentrar todos nuestros ataques. Y tenemos que ser muy concretos porque normalmente el tiempo de la réplica es más breve que el tiempo de la exposición y además no tuvimos mucho tiempo para armar el mensaje en esta ocasión. Entonces, si encontramos en el mensaje del contrario 8, 10 puntos de debilidades en donde podríamos atacarlo, escojamos las 3 o 4 más importantes y sobre esas, para que sobre esas como que hagamos sangre, como que entremos a fondo, como que podamos poner ejemplos, ilustraciones, puntos de vista, apoyos que hagan ver sus debilidades, pero no nos pongamos a tratar las 8 o 10, porque entonces nada más vamos a decir un poquito de cada una y no vamos realmente a dejar un impacto positivo. Entonces hay que concentrarse en los puntos de mayor importancia. Y bueno, en general el debate es un intercambio de expresiones e ideas en donde debemos buscar ser muy contundentes, como en el ajedrez, que cada vez que movemos una pieza no solo la avanzamos, sino incluso iniciamos un ataque con el contrario a base de argumentos, de pruebas que muestren realmente la validez de nuestros argumentos y la poca importancia de las del contrario, y siempre basados en fuentes de información valiosas, dignas, consideradas como tal por los contrarios. Es muy distinto decir, en un estudio que realizamos en mi despacho encontramos esto y aquello, a decir, en un estudio del Banco de México se determinó que esto es así y asado. Estamos recurriendo a una fuente de mucha credibilidad, de mucho renombre, en donde nos estamos apoyando en algo que realmente nos da fuerza en nuestros argumentos. Y aquí también hay que tomar notas para anotar justamente lo que dijo el contrario y para saber incluso en nuestros apuntes previos qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, tomar apuntes puede ser también muy útil en la escucha adecuada de lo que el contrario está presentando. Y en nuestras contestaciones, en nuestras réplicas, a veces tomemos, no necesitamos precipitarnos diciendo demasiadas palabras. Es preferible detenerse 3, 4 segundos a pensar lo que voy a decir a continuación, que soltar palabras y palabras y palabras que a lo mejor no están muy bien argumentadas, a lo mejor no están en una secuencia muy interesante. Si me tomo un poquito de tiempo en lo que voy a decir, puedo decir algo más inteligente. Y normalmente en el debate la recomendación es que seamos duros contra las ideas. Eso es lo que fundamentalmente el debate busca, que nuestras ideas sean las más importantes y disminuir la importancia de las del contrario, pero sobre las ideas. Y con la persona ser suaves, amables, corteses. No se trata de atacar a la persona contraria, se trata de atacar los puntos de vista del contrario. O sea, siempre nos vamos a ver como más categorías, como debatientes, si nos concentramos en atacar los puntos de vista, las ideas del contrario y no a su persona, a su manera de ser. Esto en realidad no da buen resultado. Mejor concentrarnos en sus ideas. Y bueno, fundamentalmente en este quehacer del debatir, pues tenemos que saber escuchar bien para rápidamente poder armar una réplica interesante y no solo escuchemos las palabras, sino escuchemos la comunicación no verbal.
el rostro, la expresión, los ademanes, el manejo de la voz, que es comunicación no verbal y que le da el verdadero significado a las palabras. Muchas veces las mismas palabras pronunciadas de una manera tienen un significado, pronunciadas de otra tienen otro. Pensemos en un amigo que nos platica cómo resolvió un problema. Si le decimos, oye, qué bárbaro, le estamos diciendo, oye, qué inteligente, qué brillante idea se te ocurrió. Pero si ante lo mismo le decimos, oye, qué bárbaro, le estamos como diciendo, oye, parece que se te evaporó la materia gris. Entonces son las mismas dos palabras muy comunes y corrientes, pero expresadas de una manera tienen un significado y expresadas de otra tienen un significado contrario. Y va a ser muy importante que manejemos dos aspectos en la parte del debate. Concentración en lo que estamos haciendo. Debemos estar en el aquí y en el ahora sin pensar en ninguna otra cosa. Y relajación. Al estar relajados pensamos mejor, hablamos mejor. Y como decíamos, como es un proceso emocional, es difícil esta relajación. Pero a través de respiración profunda, tomar aire con profundidad, retener unos segundos, exhalarlos, hacerlo varias veces en los momentos en que no tenemos que intervenir, nos ayuda a estar más relajados y esto nos ayuda finalmente a tener una actuación más positiva en el debate. Y pues todo esto podríamos finalmente concentrarlo en esta idea de que si sabemos, pero no sabemos comunicar lo que sabemos, es realmente como si no supiéramos. Y pues espero que estas ideas fundamentalmente dejen sembradas en usted la posibilidad de seguir trabajando en este quehacer, de comunicarse con eficiencia con los demás. Hay mucho campo que experimentar, se pueden tomar cursos, yo me dedico un poco a esto, se pueden leer libros, pero es importante seguir trabajando en este quehacer de la comunicación, tanto para su actuación ahora en el MUD como después para su desarrollo en el campo laboral, como ya lo mencionó Carlos hace un momento. Entonces, pues espero que esto sean algunos elementos que les puedan ser de utilidad y que los ayuden a que tengan mucho éxito en su competencia. Carlos, muchísimas gracias por esta extraordinaria presentación. Retomo algunos de los tantos puntos interesantes que mencionaste para los mutis, pero me parece que uno de los puntos medulares que me encantó y que quiero enfatizar con los participantes es esto que decías, ser duro con los argumentos, pero no con las personas. También el saber escuchar y enfatizar en las premisas del final los elementos más importantes y la importancia de la concentración y la relajación y cómo jugar con esos dos elementos. Creo que dentro de todo lo que dijiste, creo que son grandes lecciones para nuestros mutis. Mutis, los invitamos a tomar todo esto. Sé que fueron muchos elementos los que abordamos en una hora, pero los invitamos, esta videollamada va a estar grabada y va a ser reproducida en nuestro canal de YouTube para que la puedan escuchar, ponerle pausa y llevarla a lo largo del tiempo de aquí a lo que vienen las audiencias, que puedan subsumir todos estos elementos y tratar de aprovecharlos al máximo para estas audiencias orales. Entonces los invito a sacarle mucho jugo a a las recomendaciones y consejos que Carlos nos dio y a preparar muy bien estas audiencias. Como saben, estamos en proceso de calificación de suscritos de posiciones. Tan pronto las tengamos, les haremos llegar los resultados de suscritos de posiciones y las fechas y horarios de cuándo se van a presentar en las audiencias orales. Por lo tanto, esperamos en las próximas semanas tengan noticias de nosotros. Mientras tanto, aprovechen para preparar estas audiencias orales con los elementos que hoy nos dio Carlos y con sus coaches. Muchas gracias a todos. Sé, Carlos, que nos tienes que dejar, pero agradecemos muchísimo el tiempo y la dedicación que nos has dado el día de hoy y esperamos oírte el próximo año y tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los participantes también por haberse sumado y esperamos que les haya sido muy útil. Pues gracias a ti, Carlos, y gracias a todos, con muchísimo gusto y claro que encantado de la vida de estar con ustedes cuando haga falta.
Que tengan buena noche a todos. Gracias. Hasta luego.